Todos juntos leamos, por favor, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Hoy tenemos entonces la cuarta parte de el Tribunal de Cristo, ¿cierto? Estamos hablando del Tribunal de Cristo, y bueno, el primer tema que tocamos fue el tiempo, después el dinero, después los hijos y después el camino. O sea, esta es la quinta parte de este tema del Tribunal de Cristo, reiterando que el Tribunal de Cristo es un juicio para la iglesia, ¿amén? Que Dios ha establecido el orden de los juicios y el juicio comienza por casa. Amén. Así que Dios primero juzgará a su pueblo, como dice la palabra, Dios juzgará a su pueblo. Después del que Dios juzgue a su pueblo, juzgará a las naciones. Y después de juzgar las naciones, juzgará a los vivos y a los muertos en el juicio del gran trono blanco. Estos juicios operan en diferentes tiempos, en órdenes diferentes. Nosotros estamos entonces centrados en el juicio que Dios hace a su pueblo, es decir, a su iglesia, una vez sea arrebatada, juzgará su pueblo según sus obras. Como ya hemos venido diciendo, el Tribunal de Cristo no es un juicio para perdición eterna, sino que es un juicio para sopesar todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, como dice Pablo a los Corintios, sea bueno o sea malo. Es decir, hay reconocimiento por lo bueno, pero hay castigo por lo malo. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, la obra de Dios con la iglesia no termina en el arrebatamiento. Es decir, la perfección de la iglesia no es alcanzada en el arrebatamiento. Aunque Él se propuso hacer para sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arruga, Dios logrará eso una vez termine la era del reino. Antes está en el proceso. No podemos pensar que el fin de esta era, que es la era de la gracia, que abre paso a la era del reino, es el punto de perfección de la iglesia, porque la iglesia no alcanzará la perfección al final de esta era en su totalidad. Hay que tener en cuenta que muchos hermanos han muerto siendo salvos, pero no alcanzando la medida de la fe que tenían que alcanzar. ¿Me hago entender? Entonces todavía hay una obra en resurrección para llegar al clímax de la perfección de la iglesia, que se dará a conocer una vez termine la era del reino, y es demostrada en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, la ciudad de oro, ataviada como una esposa para su marido, que es también una expresión de la iglesia perfecta. Pero esa iglesia perfecta solo la muestra la Biblia cuando termine la era del reino. Antes no. Antes la iglesia debe seguir pasando por unos procesos, y en esos procesos está involucrado unos juicios, donde Dios purifica nuestro ser. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, y yo me alegro en eso, mire, porque cuando Dios salva a alguien, hay una palabra que es nuestra pena de muerte, pero que nos salva. En cierta ocasión, Jacob, dice la Biblia, que hizo un voto al Señor, ¿cierto? Y le dijo, si me dieres pan para comer, si me guardares, si volvieres, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y el Señor le dice, bueno, yo te voy a proponer también un negocio, ¿cierto? Palabras mías. No te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que me he propuesto. Y yo le doy gracias a Dios por esa palabra, porque esa palabra también Dios nos la habla a nosotros. Es decir, cuando Dios salva a alguien, Dios lo va a perfeccionar. Aquel que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará. Ahora, que a veces hay unos que hay que darles más garrote que a otros, sí. Amén.
pero Dios la va a perfeccionar. Ahora, Amén. muchas veces el garrote no es del todo necesario, pero nosotros mismos lo hacemos necesario. ¿Por qué? Porque nos obstinamos en caminos que no deben de ser. Así que viene la disciplina. Y la Biblia dice que Dios disciplina a aquel que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Amén. ¿Cierto? Y también dijo el apóstol que si no fuéramos participantes de la disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Porque un padre responsable disciplina a su hijo. Amén. ¿Cierto? Y es la forma de orientarlo. Amén. Así que pasamos en diversas disciplinas. Jacob fue un hombre que en sí muy astuto y muy sagaz, muy capaz en sí mismo, pero Dios le dijo, bueno, yo me he propuesto en usted hacer algo y lo voy a hacer. Y efectivamente lo logró, y muchos dolores, muchas tristezas, pero un hombre que en su muerte fue capaz de profetizar el destino de sus 12 hijos y aún de sus nietos Efraín y Manasés. Amén. Muy diferente a su padre, que era ciego y lo engañó su hijo Jacob, ¿cierto? Este no, aunque era ciego, cruzó las manos para bendecir a Efraín y Manasés, y José le dijo, no, padre mío, así no es. Y él le dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Es un hombre que podía ver con el Espíritu. ¿Y quién logra esto? No es uno, es el proceso que nos da el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso uno no puede menospreciar la obra del Espíritu. Me explico, hay situaciones difíciles y complejas, y hoy día se predican ciertos mensajes que enseñan que nosotros, por ser hijos de Dios, no tenemos que sufrir ni tenemos que pasar necesidad, pero bíblicamente eso tampoco es cierto, porque todos los hombres de Dios han sufrido y han pasado necesidad. Amén. Y Cristo mismo, la Biblia dice que fue perfeccionado a través de la aflicción. Cristo mismo. Entonces la aflicción forja al hombre, al humano, y hace que el Espíritu de Dios se forje en él y logre aquello que Dios quiere en nosotros. ¿Me hago entender? Amén. Entonces el proceso de perfección de la iglesia todavía requiere de tiempo y todavía sigue aún después del arrebatamiento, porque es verdad que en el arrebatamiento habrá un grupo de la iglesia que ya estará perfecto. Esos serán los que van a tomar el reino. Recordemos que el reino de la tierra es de 1000 años, ¿cierto? Pero otro gran grupo de la iglesia aún no estará perfecto. Y el propósito de Dios es que la iglesia en su totalidad sea perfecta. Toda. Y Él se lo ha propuesto y Él lo va a lograr. Ahora, lo ideal es que nosotros también permitamos que el Señor nos perfeccione ahora. Y participemos del gobierno que ha de venir. Y no dilatar, porque nosotros somos los que dilatamos las cosas. Si no permitimos que Él nos perfeccione ahora, pues tendremos que ser perfeccionados igualmente y nos vamos a perder de vivir cosas que los perfeccionados van a vivir. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Ok, bueno. Pero entonces, en base a lo que estamos hablando del tribunal de Cristo, hoy vamos a hablar respecto a las relaciones sociales. Las relaciones de iglesia, las relaciones de hermanos, que esto tiene una connotación en el juicio que Dios nos va a hacer impresionante, y a veces no somos del todo conscientes de la magnitud de esto. ¿Por qué esto tiene un impacto tan grande en el juicio? Porque el hombre está diseñado por Dios para trabajar en unanimidad. O sea, ese es el diseño divino con el hombre. Yo hace 8 días les decía que el hombre fue diseñado para contener a Cristo, pero el ser humano está diseñado como una pieza de una estructura grande, como ladrillos de una edificación, y la edificación completa contiene la plenitud de Cristo, porque Cristo es infinito, ¿cierto? Amén. Ahora, nosotros somos piezas de una estructura. Ese es el diseño divino. Cuando el hombre se une, el hombre puede lograr cualquier cosa, para bien o para mal. O sea, es un principio de diseño. Cuando el hombre empezó a hacer la Torre de Babel, Dios vio y dijo, no van a desistir. He aquí los hombres se han hecho como un solo hombre. O sea, encontraron el punto de engranaje.
y empezaron a construir una torre. Así que el Señor dijo, o sea, la única forma de hacer que este proyecto se caiga es dividirlos. ¿Y cómo los dividió? Cambió su lenguaje, ¿cierto? De hecho, ahí es donde nacen las naciones. Las naciones nacen en Babel, porque cada uno empezó, según su lenguaje, a juntarse y a formar clanes y se formaron los pueblos. Pero esa es la estrategia que Dios usa para poder desintegrar la estructura que ellos hicieron, porque una vez se unieron, ellos hubieran alcanzado lo que se proponían. Así que, como lo que había en su corazón no era bueno, Dios desintegró esta unión a través del lenguaje, y el lenguaje entonces los dividió. Cristo también, cuando oró por nosotros, dijo que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Amén. Y esta oración no es algo como romántico o bonito, no. Lo que pasa es que en la ciencia espiritual hay la necesidad de la unión. Es más, en el mundo espiritual los espíritus se unen y se fusionan. Porque cuando alcanzan una fusión, ellos son más poderosos que si lucharan por su propia cuenta. O sea, hay una ciencia en eso. Y lo que Dios quiere con la iglesia es que ésta se una, o sea, ella puede alcanzar el propósito, es engranada en esa estructura que Él ha hecho para que Cristo habite allí. Por eso la disensión, la discordia, aniquila esa capacidad de la iglesia. Mire, uno escucha mucho hoy día el tema, por ejemplo, el tema de guerra espiritual, que es muy comentado hoy día. Se habla de los principados y de las luchas contra los principados, ¿sí? Entonces, que vamos a vencer los principados, pero bueno, entendamos que es un principado. Ahora, un principado no solo es un ángel de alto nivel, sí lo es, pero es una estructura. Es decir, un principado es, por ejemplo, a ver, la Biblia dice, Miguel es uno de los principales príncipes, ¿cierto? Miguel es un principado. Los principados son una estructura de ejército. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Aunque la Biblia menciona a Miguel a veces solo, Miguel no anda solo. ¿Por qué? Porque es un príncipe. Al ser un príncipe, anda con él una estructura militar. Por ejemplo, que vino el príncipe Miguel a ayudarme contra el príncipe de Persia. Eso no era una batalla de un ángel contra otro ángel, no. El príncipe de Persia es una estructura oscura de las tinieblas, es decir, un principado que tiene una serie de ejércitos a su mando y lucha contra Miguel y su ejército. Es decir, hubo una batalla cósmica en tiempos de Daniel. Entonces, un principado no es un solo espíritu, es toda una estructura. Entonces, para que la iglesia le haga guerra a un principado, hay la necesidad indiscutiblemente que la iglesia alcance un nivel de unión impresionante, no solo a manera de iglesia local, porque nosotros somos iglesia local. Ahora, si nosotros nos unimos localmente, nosotros podemos destruir estructuras locales, pero si nosotros queremos destruir de estructuras nacionales, tenemos que unirnos nacionalmente. El gran pecado de la iglesia hoy día. Unámoslos pues nacionalmente. Y si queremos destruir estructuras internacionales, tiene que haber una unión internacional. Unámonos pues. O sea, hoy día hay muchas diferencias que han dividido a la iglesia. Y ese ha sido nuestro gran problema, que fue la estrategia de Alejandro Magno, y es la estrategia del diablo. Divide y vencerás. Alejandro Magno destruyó Artajerjes con 30.000 hombres, y Artajerjes tenía 400.000. ¿Pero por qué lo logró? Porque él escogió un punto estratégico en la batalla donde solo cabían hombre cuerpo a cuerpo. Así que los 400.000 de Artajerjes no pudieron luchar al mismo tiempo. Ese es el punto. Satanás sabe que si él divide la iglesia se hace vulnerable, porque la fuerza de ella está en la unión. Y tenemos principados internacionales, ¿cierto? Por ejemplo, mencionemos uno, la droga. O sea,
en el tema de la droga hay cabezas espirituales, pero también hay toda una ramificación de espíritus de ahí para abajo, desde el barrio más pequeño hasta la nación más grande. Y gobiernos luchan contra ella, invierten dinero, pero no puede. O sea, que hay unas fuerzas impresionantes y los países que han estado de frente a este tipo de espíritus demoníacos saben lo cruel que es, ¿cierto? Como es el tema tanto de su proceso, o sea, la guerra que esto gesta, las muertes producidas por carteles que no son muertes, o sea, son muertes violentas, ¿cierto? Y muy agresivas, muy, en fin. Para una iglesia realmente enfrentarse en su país a este tipo de obras de las tinieblas necesita estar unida. Si la iglesia está en esa disociación, porque es que yo soy de Pedro, porque es que yo soy de Pablo, porque yo soy de Apolos, entonces la iglesia no tiene la capacidad de poder para enfrentar un principado a nivel de una nación. Así que la disociación afecta el fluir del poder. Por eso entonces el tema de estar unidos va a ser un tema de juicio en el tribunal. ¿Por qué? Porque la desunión afecta el propósito. La desunión afecta el avance y el poder que la iglesia puede tener en un lugar. Entonces, y eso es muy común verlo, y yo les enseño esto para que ustedes vayan entendiendo cómo funcionan también las tinieblas. Normalmente cuando una iglesia empieza a tener una afectación en su entorno espiritual, al punto que las personas son iluminadas por Dios, es muy común ver levantarse dentro de la iglesia los conflictos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que tiene que atacar internamente. Porque si él logra generar discordia, esa afectación del entorno se va a detener. Entonces, a eso hay que abrirle el ojo. El enemigo es muy astuto y a veces trabaja muy sutilmente. Ahora, entonces, en base a eso, el Señor nos dio una fórmula, ¿cierto? Mateo 18, que es donde leímos 18:15. Y qué bueno que... Ahora, yo les enseño porque, bueno, estamos en formación, ¿cierto? Sin embargo, habemos personas que también ya hemos tenido una experiencia en la vida cristiana, ¿cierto? Y sabemos que el enemigo suele suscitar conflicto de adentro y que esto puede dañar mucho una congregación. Pero a veces es el procedimiento inadecuado del conflicto. Ahora, lo que dice entonces Mateo aquí en el 18:15 es que si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Estando tú y él, ¿con quién? Ahí está. Es el primer paso que nos da la palabra. ¿Sí? Porque es que, ¿qué pasa? A veces el hermano peca contra nosotros y nosotros les decimos a todo el mundo, menos al hermano. Y ahí comienzan entonces los problemas. ¿Sí? Y comienzan los quilombos. Entonces, claro, hermanos, que vea. El hermano aquel, no, hermano, mira lo que me hizo, y no, hermano. Pero nunca ha ido donde el hermano. O en otros casos, al pastor, ¿cierto? Pastor, mire que es que el hermano, vea, no, cuidado. Y se llevan críticas aquí, críticas allí, pero lo que la palabra de Dios me dice es, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué quiere decir este repréndele? Persuádele, es decir, hazle entender que cometió un error. Y has ganado a tu hermano, ¿sí? Por ejemplo, el hermano me ofendió a mí, pues si yo voy y le digo a todos, y después el hermano se da cuenta que eso va a pasar obviamente por boca de un tercero, o de un cuarto, o de un quinto, ya el hermano más se ofende. ¿Cierto? Y después me llama, hermano, pues usted cómo va y le dice a este y a este y a este, a mí nunca me ha dicho nada, y ahí se forma el tropel, ¿cierto? Y eso genera discordias y debilita una congregación. Y una congregación poderosa se puede ver afectada por estas cosas. Entonces lo que la palabra de Dios dice es que yo vaya donde el hermano y le diga, hermano,
Lo que pasa es que usted me dijo esto, ¿sí ves? Y eso me pareció que es ofensivo, y yo creo que usted no debe tratar así a los hermanos. Entonces, creo que debe de al menos ofrecer una disculpa. Bueno, lo que dice la Biblia es que si tu hermano te oyere, habrás ganado a tu hermano, y se acabó el problema. Ah, qué pena, hermano, la verdad es que yo ni siquiera lo tuve en cuenta, pues uno a veces habla por hablar y dije eso y lo ofendí, pero pues perdóneme, hermano, no fue mi intención. Ahí murió todo. Y mira cómo se le frena al enemigo. Ahora, sin embargo, aquí hay dos posiciones en las que vamos a entrar en detalles ahora. Sin embargo, está el hermano que dice, no, ¿cómo así? No, pero es que usted sí es tocado, ¿cierto? Y no reconoce su error, no reconoce su pecado. Lo que me dice la palabra es que yo debo tomar 2 o 3 testigos, ¿sí? Obviamente, cuando se va a hacer un procedimiento de estos hay que saber elegir las personas. 2 o 3 testigos de qué, de la ofensa, de que tal vez hayan visto que él me ofendió, o que sencillamente que sean testigos de que yo a él lo estoy persuadiendo de su ofensa. Pero que sea gente seria, porque si yo le digo a la persona menos indicada, ¿cierto? Al que le gusta regar el cuento por todos lados, también se va a formar otro problema. Es gente que sea seria y que sea gente espiritual. Hermano, venga, es que tengo un problema con el hermanito aquel y él me ofendió y no quiere reconocer su ofensa. A ver, ¿por qué es importante hacer esto? Porque uno a veces dice, yo lo perdono. Bien, si yo perdono, yo me sano, pero el otro no está sano. El otro está enfermo, ¿por qué? Porque el otro es el que mantiene la ofensa. Yo tengo que persuadirlo a él que ofendió para que él pida perdón. Por él, no por mí, por él. Para que él sea sano del virus que produce el resentimiento. ¿Me hago entender? Entonces, 2 o 3, y bueno, hermano, vine con estos 2 hermanos porque pues considero que usted debe entender que ha cometido un error, que usted me ofendió, pecó contra mí, cometió esto. No, yo no he hecho nada. Bueno, lo que dice la Biblia es que a esas instancias, ya a esa altura, lo que debo hacer es comunicarlo entonces a la iglesia. Y ahí sí es donde se comunica ya el asunto y se dice, vea, es que hermano, usted cometió una ofensa, usted cometió una falta, y si no oye a la iglesia, lo que la Biblia dice es que debe tenerse por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir este gentil y publicano? Bueno, que sencillamente no hace parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque si una persona persiste en vivir en su error, lo que dice la Biblia es que no se le puede tener por iglesia, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a contaminar la iglesia. ¿Hago entender? Amén. Y va a generar más discordia y más división. Entonces hay que darle. Ahora, hay quienes dicen es que a la iglesia no se le puede impedir ir a nadie. Es verdad, o sea, todos podemos entrar a la iglesia, pero hay momentos en que sí hay ciertas personas que hay que públicamente aislarlas de la comunión. ¿Por qué? Porque se ha pasado por un proceso y siguen obstinados que no. Ahora, esta actitud, si se recibe dentro del seno de la iglesia, lo que va a hacer es dañar, y la iglesia se llena toda de resentimiento. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es donde hay que... Ahora, ese proceso de juicio nos sana. Y lo que termina diciendo aquí el texto es que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando una persona no perdona, está atada, ¿cierto? Cuando la iglesia hace a un lado a alguien de la comunión, lo está atando. Pero cuando la iglesia lo integra nuevamente, lo está desatando. A mí me ha tocado ver eso en carne propia. Y es una cosa tremenda, ¿sí? Es una cosa tremenda porque una vez me tocó ver un juicio así en la iglesia donde ya el hermano se le había llamado la atención aquí y allí, y un día el medio culto le dijeron, hermano, si usted quiere continuar así, no puede. El hermano tampoco le gustó y dijo, no, pero ¿cómo así? Que aquí delante de todos, pero pues ya se le había hecho un proceso y el hermano decidió irse. Yo recuerdo que el hermano volvió tiempo después, no sé, unos meses o tal vez un par de años, no me acuerdo el tiempo, pero él regresó. Pero regresó con cáncer y se estaba muriendo. Y pidió perdón a la iglesia, obviamente la iglesia lo perdonó y lo integró nuevamente a la iglesia, pero él murió de cáncer, ¿sí? Fue como
su consecuencia, no sé, lo veo yo de esa obstinación, ¿sí ves? Entonces, hombre, nada nos cuesta decir, hombre, yo cometí un error, es lo que Dios nos pide, ¿sí? Listo, ahí se acaba todo. Hermano, usted cometió un error, yo cometí un error, hermano, perdóneme, listo, ahí fue. O sea, cuando el hombre se obstina, el hombre le abre puerta al mal. ¿Me hago entender? Claro, hasta ahí. Entonces es el procedimiento que Dios nos pone para evitar este tipo de problemas. Ahora, vamos entonces a Mateo 5:24 y vamos a ver entonces, vamos a desbaratar la escena desde ambas experiencias, el que perdona y el que pide el perdón. Mateo 5:24. Ok, 5:24 al 26. ¿Quién lo lee por favor en altavoz? Deja allí tu ofrenda delante del altar. Perdón, 5:24, 23, Ah, hasta el 26. por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, bueno, mire los elementos que hay aquí en este primer pasaje. Vamos a ver entonces la escena, tanto el que ofende como el que pide perdón. Ambos están involucrados en algo que deben solucionar. Primero, aquí se está hablando a la iglesia, no al mundo. Es importante tenerlo en cuenta. Si tu hermano peca contra ti, perdón, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿cierto? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Y tienes algo contra tu hermano. ¿Tienes algo contra no. Y tu hermano tiene algo contra ti, ti? ¿cierto? Tu hermano tiene algo contra ti. Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Contra mí. Y allí te Ese es el acuerdas. punto. O sea, no es que yo tenga algo contra él, sino que él tiene algo contra mí. O sea, Sí, lo yo- ofendió usted, mejor dicho. Eso, yo lo ofendí a él. Sí, por eso él tiene algo contra mí. O sea, si tiene algo contra mí es porque yo le hice el daño. No él me lo hizo a mí, yo se lo hice a él. Ahora, aquí hay algo importante. Estamos hablando que Cristo se está refiriendo a los hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí se está hablando de vida de iglesia. Se está hablando de cárcel. Se está hablando de salir de la cárcel hasta, es decir, un tiempo determinado de cárcel hasta que pague el último cuadrante. Y aquí vamos a examinar algunos puntos importantes de entender el funcionamiento del reino. Yo les he dicho que Dios tiene una doble relación con nosotros. Bueno, no doble, Dios tiene diversos tipos de relaciones, ¿cierto? Dios se relaciona como padre, como hermano, porque Cristo es nuestro hermano mayor, dice Hebreos, ¿cierto? Se relaciona como nuestro rey o como nuestro señor y también como nuestro creador. Entonces, pero hay dos esferas en las que Dios se relaciona con su pueblo, y es la esfera del reino y la esfera de la gracia. La esfera de la gracia es la que nos absuelve por Jesucristo, pero la esfera del reino se basa en justicia. El reino de los cielos se basa en justicia, es decir, el que la debe la paga y listo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es el reino. El reino es que conforme usted hace, así le dan. El que mata debe morir a espada. Si el que espada mata, espada muere. Es el reino. Porque es justo delante de Dios, dice Pablo, pagar con tribulación a los que os atribulan. Eso es el reino. O sea, el reino es justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que se merece. Se merece bueno, tome bueno. Se merece malo, tome malo. Y le echan la ñapa. Porque eso es lo que dice con Babilonia, ¿cierto? Sírvale en la copa el doble de lo que ella dio a beber. Entonces, el reino de los cielos se basa en justicia. En que Saúl lloró la primogenitura, mi hijo lloró y todo, pero perdió. ¿Sí? Que Adán está arrepentido porque comió el árbol de la vida, pues muy arrepentido, pero va para afuera. Y van a morir. Ese es el reino, o sea, el reino da,
Pero la gracia es el favor, la gracia es aquella que le dice a la mujer, vendrá un salvador de ti que aplastará la cabeza de la mujer, de la serpiente, ¿cierto? Esa es la gracia, el favor de Dios que no merecemos. ¿Quién merece ser perdonado? Ninguno. La justicia dice que el que la hace la paga. Si yo cometo un crimen y soy yo ante un juez, yo no le puedo decir al juez, perdóneme por favor, yo no lo vuelvo a hacer, juez. Y el juez me va a decir, bueno, si arrepintió, perdonémoslo, vaya papi para la casa. No. Por mucho que yo llore y me arrepienta y pida perdón, la justicia, o sea, ante la justicia no se pide perdón, ante la justicia se comparece, no más. Es eso. Yo no puedo ir a pedirle perdón a la justicia. Cuando nosotros estemos frente al tribunal de Cristo, eso no es para pedir perdón ni para pedir misericordia, ¿no? Sino que es para comparecer, ya. Todos compareceremos, dijo Pablo, ante el tribunal. Y el tribunal va a juzgar ¿en base a qué? A las obras, a lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, ¿sí? Entonces hay dos tipos de relación, ¿no? La gracia, el reino. La gracia, el reino, la gracia, el reino. El reino cobra, ¿sí? La gracia absuelve, sí, pero ¿en base a qué absuelve? En base a justicia, a que Cristo pagó. Todo tiene que ir en base a la justicia. La gracia se apoya en la justicia. Sin justicia no hay gracia. La Biblia dice que la gracia de Dios fue manifestada por la justicia de Dios. O sea, sin justicia no hay gracia tampoco. Hay perdón, sí hay perdón, pero ¿por qué? Porque ya Cristo cumplió las exigencias de la justicia, que era su sangre y su muerte. Sin eso tampoco hay perdón. La Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Por qué? Porque para ellos no hubo sangre ni hubo expiación. Así que los envió a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Ahí están. Y el libro de Enoc dice, yo les he comentado, el libro de Enoc dice que lloraron y no podían mirar al cielo y le pedían a Enoc que fueran y que pidieran perdón por ellos. Pero no, ustedes cometieron un error, tienen que pagar. Entonces, eso es la justicia. La justicia pesa, ¿cierto? Uno dice, wow. Uno lee Deuteronomio, Números, Levítico, hasta lo mataron a piedra porque hizo esto. Uno como que queda asustado, ¿cierto? Eso es la justicia. El que la hace la paga. Lo que pasa es que nosotros a veces nos enfocamos en la gracia y la gracia y la gracia y queremos omitir la justicia de Dios. Pero Dios es un ser muy equilibrado. Y a Dios no lo podemos ver desde que la gracia y la gracia yo hago y hago y hago lo que quiera, sin verlo desde la justicia. Y la justicia cobra. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, acá lo que nos dice, bueno, el pasaje de Mateo 5:24 es que uno, está hablando entre hermanos. Si tu hermano tiene algo contra ti, bueno, ¿por qué el hermano tiene algo contra mí? Obviamente porque yo le hice algo. Yo no creo que el hermano, cierto, se llenó de motivos contra mí sin más ni menos, sin más ni son. Si tiene algo contra mí es porque algo le hice. Y lo que dice aquí el texto es que voy a llevar la ofrenda al altar, es que yo soy el agresor, es lo que me está diciendo el texto, ¿cierto? Yo soy el agresor inicialmente. Algo muy importante acá. Dice, ve y ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que van por el camino, ¿cierto? Antes, ¿qué? Que se presente una denuncia. Mire, es que estamos hablando de justicia. El agresor me puede denunciar a mí. Y si él me denuncia, entonces ese caso pasa al juez, el juez lo examina y si es en justicia me entrega al alguacil y el alguacil me entrega a mí a la cárcel y yo voy a la cárcel y lo que me dice el Señor es que yo no voy a salir de allí hasta que pague el último cuadrante. ¿Soy salvo? Soy salvo. Esto no es un tema de salvación ni de perdición, es un tema de justicia. Porque es que a veces creemos que la salvación omite todos los procederes de justicia de Dios. No. Es más, si a alguien Dios le demanda justicia es a nosotros, que somos salvos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y Cristo en nosotros nos produce la capacidad de ser justos. Por eso nos demanda más justicia. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará, más se le pide. Así que inclusive Dios nos va a pedir más justicia a nosotros que al mundo mismo. Y por eso dice Cristo que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y entendamos, al reino de los cielos, ¿no? No a la salvación, porque la salvación es por fe. Bueno,
Entonces, ¿cómo así que el hermano me puede denunciar? Bueno, aquí hay dos elementos, a ver cómo los engranamos para que no nos vayamos a desconectar. Uno, que el hermano me puede denunciar. ¿Cómo así denunciar? A ver, la Biblia dice de que, por ejemplo, que si yo tengo un empleado, no debo retenerle el sueldo más de lo justo, ¿cierto? Ejemplo, es que él trabaja el día a día y lo que gana en un día es para comer ese día. Como decimos pues en Colombia, volador hecho, volador quemado. ¿Cierto? Y lo que dice la palabra es que si yo tengo el sueldo del empleado acá, pero digo, no, mañana le pago. Sabiendo que le puedo pagar hoy, sabiendo que él necesita eso para ir a comer, para acostarse y venir a trabajar mañana. Lo que dice la Biblia es que él puede clamar a mí, dice el Señor, y yo oiré. Eso es una denuncia. Es cuando alguien clama contra algo, se emite una denuncia. Porque yo en el reino de los cielos puedo emitir denuncias o puedo retirar cargos. Ambas cosas las puedo hacer. O sea, si yo retiro cargos, yo absuelvo a alguien de que lo castiguen y le den duro. Pero yo puedo presentar una denuncia. Y si la presento y es en justicia, le dan duro. Es que ese es el... que somos cristianos. Ahí no entra si es cristiano, no. Ahí entra la justicia, entra el reino. ¿Me hago entender? Porque es que el reino es para todos. Vuelvo al punto. Una cosa es el reino, otra cosa es la gracia. La iglesia, aunque opera en la esfera de la gracia, también la controla el reino, porque el reino es para todos. Aunque la gracia opera en la esfera de la iglesia, de los que vienen a ser iglesia, el reino opera en todos. ¿Me explico? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Es un mandamiento de la gracia o del reino? ¿Ustedes qué dicen? Del reino. ¿Por qué? Porque abriga a la iglesia y abriga al que no es iglesia también. Es decir, si alguien no es iglesia, si alguien no es de la iglesia, pero honra a su padre y a su madre, le va a ir bien. Es un mandamiento de reino. Y como reino opera en la esfera de todas las cosas. Mientras que en la iglesia ya operan otro. El sistema de la gracia tiene una funcionalidad distinta sin que ésta esté bajo el reino. Porque el reino es sobre todos. ¿Me hago entender? Así que lo que me dice la Biblia aquí en Mateo 5:24 es que, bueno, yo ofendí a alguien, pero yo no he cuadrado ese asuntico, ¿cierto? Yo al hermano, ejemplo, le pegué una trompada, pues, ¿sí? Por ahora me sacó la paciencia y le di una trompada. Yo dejé eso así. No cuadré ese problema. Y lo que la Biblia me dice es que cuando yo traigo la ofrenda al altar y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, claro, el hermano me mira rayado, ¿sí? ¿Pero por qué me mira rayado? Porque se acuerda que le di una trompada y no he resuelto eso. Pues lo que la palabra de Dios me dice es que vaya, hable con el hermano, le diga, hermano, perdóneme, hermano, y si usted quiere pegarme una trompada, pégueme, pero saldemos eso ya porque, ¿sí? Eso es lo que la Biblia me dice, o sea, arreglemos ese asunto entre tanto que vamos en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces yo voy, hermano, bueno, la verdad, sí, ¿qué hacemos? No sé, dígame usted, o perdóneme, no sé, ¿cierto? ¿Cómo vueltas? Sí, ¿cómo arreglamos ese problema? Entonces, se llega a un concilio, ¿y qué es lo que hace el hermano? El hermano sencillamente retira los cargos. ¿Cómo retira uno los cargos? Muy fácil. Dice, hermano, yo lo perdono. Y entonces yo oro delante de Dios y digo, Señor, yo perdono al hermano tal que sí me dio una trompada, pero ya hablé con él, así que lo perdono. No le tomes en cuenta esto. Retiré cargos. ¿Me hago entender? El hermano está limpio. La justicia ya no lo busca. Pero si el hermano deja esas cosas así, no hace nada, no pasa nada. Sabe que el hermano tiene algo contra él porque él lo ofendió. Bueno, mientras la persona no lo perdone o no emita un perdón oficial, entonces se presenta una denuncia hacia ese hermano que me hizo el daño. Y esa denuncia está en pie. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que hay asuntos que nosotros pagamos en vida. Pero creo que hay otros que morimos sin pagarlos.
y vamos a tener que pagarlos igual. ¿Me explico? A ver, nosotros podemos entrar en la vida cristiana, estamos hablando de la vida cristiana. Podemos entrar en situaciones que para nosotros representan una cárcel. Les voy a poner un ejemplo. Yo ofendí al hermano, lo ofendí con 50.000 pesos, ejemplo, con 100.000, para que sea más duro el golpe. Ofendí al hermano con 100.000, lo encalambré, como decimos por ahí, con 100.000. No le pagué los 100.000, ¿cierto? Bueno, nunca le dije nada, nunca le dije... Pastor, 100.000 argentinos o 100.000 colombianos. Pongamos los 100.000 argentinos para que duela más el golpe. Yo estoy como echando. Así me dieron a mí, que es 1.000 argentinos o 1.000 colombianos. Que les mandé el día al hombre. Bueno, 100.000, ¿cierto? Estamos hablando de como $800, pongámosle pues para que no nos enredemos más o menos, ¿cierto? Bueno, pongámosle $1.000 a esto para que redondeemos y no nos enredemos con esto. $1.000, bueno, $1.000 el hermano me prestó, los paga a tal fecha. Nunca los pagué, nunca le dije nada, nunca le dije perdóneme, nunca le dije ni un tiempo, nada, nunca. Se quedó ahí, eso se convierte en una ofensa. Entonces, el hermano tiene algo contra mí, claro, $1.000 que le pagué, ¿cierto? $1.000, entonces, pero yo nunca solucioné eso. Ahora, ahí donde nosotros no podemos mezclar una cosa con otra. No, es que la gracia, es que Dios perdona a todos. Sí, Dios perdona lo que le debemos a Dios. Pero Dios, ¿cómo me va a perdonar lo que yo le debo a otra persona? No, yo tengo que darle solución a eso. Sí. Entonces, voy y lo que dice el Señor, traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. $1.000, claro. Ve y arregle eso. Hay que arreglar eso, porque yo tampoco puedo ir y decirle, hermano, perdóneme y los $1.000. Sí. Que el perdón es perdón. No, si ya él quiere decir, hermano, le perdono los $1.000, no me debe nada. Eso tiene validez, claro. Y es como si no la debiera, porque él la perdonó y decidió de su voluntad perderla. O sea, queda limpio, no le cobran. Sí, eso puede suceder. Yo puedo, por mi decisión, perdonar los $1.000. Pero si yo no los perdono, ahora, yo los necesito. O sea, yo le digo, hermano, listo, bueno, pero denme una fecha, o mire cómo, ¿cierto? Necesito mis $1.000. Ahora, el hermano pues puede llegar a un arreglo, ¿no? Bueno, hermano, yo le voy a pagar $10 al mes, aunque sea, pero le voy a pagar eso, ¿cierto? Lo que Cristo dice es ponte de acuerdo con tu adversario. Pero si yo no me pongo de acuerdo, va a llegar la denuncia por los $1.000. Ahora, ¿por qué les digo que hay cosas que nosotros pagamos a veces en vida? Ahora, cuando nosotros las pagamos acá, en el tribunal no nos las cobran, que eso es una ventaja. Pero si no las alcanzamos a pagar aquí, igual las tenemos que pagar. Toda ofensa se tiene que pagar. Si nuestras ofensas no pasan por la sangre de Cristo, quedan en pie. Por eso yo les hablaba en un mensaje que tuvimos sobre la necesidad de confesar nuestros pecados, de limpiarnos de ellos. Porque hay pecados que nosotros no los llevamos delante de Cristo, y si no los llevamos delante del Señor, los hacen efectivos. Por ejemplo, Popeye no pagó en la guerra lo que hizo y murió de cáncer. Pero no porque yo marido, Sino que es que, a ver, sino que en esos casos, yo lo que creo es que en esos casos, a ver, los contextualizo a todos porque pues de pronto el hermano Walter no sabe quién es Popeye ni el hermano Lucas, ¿cierto? Popeye del que habla Andrés Felipe es uno de los sicarios de Pablo Escobar, que hace poco murió en la cárcel de cáncer. Lo que pasa es que, bueno, uno no sabe que haya vivido la persona, ¿sí me entiende? Es verdad que hay gente que no. Por ejemplo, si hablamos de un Hitler, mira la maldad que hizo este hombre. Pero este hombre ni siquiera pasó por la justicia humana. Así que todas se las tienen contadas para el juicio final. Pero no el tribunal de Cristo, porque recordemos que el tribunal de Cristo no es para juicios a alguien que no sea de la iglesia. Él comparecerá ante el gran trono blanco. Nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque somos de Cristo. ¿Sí? Entonces, allí, ¿qué pasa? Entonces, a ver, volvemos al tema, los $1.000.
Entonces el hermano presenta la denuncia, señor, vea, este hermano no me pagó. Listo. Yo puedo entrar en una cárcel en la tierra, pagar aquí en vida. ¿Cómo? ¿Qué es entrar en una cárcel? Una cárcel, en este contexto espiritual, no es que a mí me vayan a llevar allá pues a las rejas, no, pero sí entro en una cárcel en esa esfera, $1,000, y el problema es que el reino cobra, pero cobra con interés, porque el reino cobra con interés. Sí. Entonces se me empiezan a cerrar asuntos y puedo vivir 2, 3, 4, 5 años en una situación económica súper apretada que no puedo salir de ella. Es verdad. ¿Sí? Y presto aquí, y presto allí. Y a últimas uno hace cuentas y dice, yo en 5 años cuánto me hubiera ganado. Y los perdí por $1,000, por no arreglar ese asunto. Que me lo hubiera podido ganar tal vez en 6 meses o en menos. Hasta que pague el último cuadrante. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire que sí se sale, pero hay que pagar. Entonces cuando el reino analiza, bueno, este pasó 5 años aquí, ya, le cobramos. ¿Sí? Seguramente el reino hace que esos $1,000 vuelvan a la persona que eran, porque pues Dios bendice a alguien y se los vuelve a dar, pero a este le cobró hasta el último cuadrante. ¿Y somos de Cristo? Somos de Cristo, pero el reino es justicia. Sí. Entonces por eso, porque a veces entramos en esa dinámica de que la vida cristiana se vive pues que la gracia y que yo hago y la gracia, ¿no? O sea, acá nos rige una justicia. Y esa justicia nos alcanza sí o sí. Ahora, cuando pagamos aquí, bien porque no nos cobran allá, ¿cierto? Se va a hacer justicia ya. Sí, ya se hizo justicia. Es el caso de David. David tomó la mujer de un hombre y asesinó a la mujer al marido de esta mujer. Pero él pagó acá. Ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces. Bueno, Natán le dijo, no morirás, pero vas a pagar, ¿cierto? Y efectivamente pagó. Y yo creo que no 4 veces, porque le dieron la ñapa. Porque murió el niño, que quedó en embarazo, ¿cierto? Sí. Murió el niño. Murió Amón, murió Absalón, murió Adonías y le violaron a Tamar. ¿Es a Tamar? Sí, a Tamar. Ahí está la ñapa. Entonces el reino... su hijo durmió con las mujeres de él a luz del día. Mire. Entonces, pero bueno, pagó y ya. Una sola vueltica. Entonces, pero mire que todo, o sea, el reino es tremendo, por eso uno tiene que tener temor de Dios en todos estos asuntos. Y lo que dice la palabra es que, bueno, cuando yo soy el agresor y el ofensor, lo que debo hacer es mirar cómo soluciono el problema antes que llegue ante el juez. ¿Por qué? Porque yo puedo morir inclusive sin darle solución a eso, y ahí sí, igual me cobran. Me cobran porque me cobran, ya me van a tener en cuenta eso. Es que usted, $1,000 no están pagados, usted nunca solucionó esto, usted murió y no los pagó. Eso fue de lo mismo que nos habló la otra vez, que restituir. Por ejemplo, cuando uno tenía deudas pendientes, que es como una... Está relacionado con el asunto, sí, aunque la restitución se refiere también aunque es lo mismo, a cosas que están más puestas en el olvido, ¿cierto? Cosas que de pronto uno hizo. Inclusive la restitución también se refiere a cosas que tal vez deje pendientes antes de ser cristiano, porque también es el concepto que a veces tenemos, que yo vengo a Cristo y entonces todos mis pecados y mis deudas se pagaron. Hay que entender eso es verdad. Cristo Cosa vieja pasada. Eso, entonces, hay que entender algo. Cristo me está perdonando, sí, mis ofensas a Dios. Pero si yo le debía $1,000 al vecino antes de ser cristiano y me hice cristiano, entonces ya no le pago porque soy cristiano. No, antes con más razón tengo que pagarle. ¿Y dónde va a quedar el testimonio? Entonces, a veces pasa eso, digamos, y ahí es donde entra la restitución, cosas que inclusive hice antes de ser cristiano, que es lo que dice Saqueo, creo que era el recaudador de impuestos. Si alguno he robado, le voy a devolver 4 veces, y seguro que más de uno le hizo fila, porque sí, más de uno le hizo cola, porque el hombre de los recaudadores de impuestos sacaban más de lo que debía. Pero fue tanta la palabra que lo tocó, que... Lo tocó y él restituyó, ¿sí? Restituyó a los que había defraudado y robado. Entonces, ese es el tema. Hay una relación, sí, aunque en este caso se refiere más a la vida de iglesia, como que, bueno,
sí o sí a veces dañamos, ofendemos, eso a todos nos pasa, o sea, es que aquí nadie estamos que absueltos, no. De una u otra manera, consciente o inconscientemente, dañamos y ofendemos. Lo que la palabra de Dios dice es que nos pongamos de acuerdo antes que eso pase a una denuncia. Porque si eso pasa a una denuncia, el reino lo va a examinar. Y al examinar y al darse cuenta que en justicia estoy yo desequilibrado, entonces me va a cobrar. Y o pago una cárcel o me queda pendiente, pero pago. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de relaciones. Lo importante es que yo vaya donde el hermano. Y bueno, si no puedo pagar, hay una apelación. ¿Y cuál es? Ya es lo que nos dice el verso 18 del 15 del 23. El capítulo 18, donde leímos al principio. Y bueno, vamos aquí a concluir. Vamos a ir aquí rápido. Al 23, que nos habla de una parábola. Y yo la voy a sintetizar, pero usted si quiere la lee en casa. Creo que ustedes ya la han escuchado. 18-23, que son los dos deudores, ¿cierto? Sí, de Mateo 18-23. Y es que el Señor pone una parábola y es, bueno, había un rey, ¿cierto?, que fue a hacer cuentas con sus siervos y encontró que había un fulano que le debía esta vida y la otra. Y lo mandó a llamar y le dijo, bueno, ¿usted cómo me va a pagar? No, tenme paciencia, yo te pagaré todo. Mentira, ese hombre no tenía cómo pagar eso. Era una deuda muy grande. El rey ordenó que vendieran la familia, ¿cierto?, para que pagaran. Y obviamente él le pidió misericordia. El rey conmovido lo perdonó y le dijo, ¿sabe qué, mijo? No me debe nada, vaya en paz. Se encontró con un consiervo suyo que le debía 100 denarios, creo que era, ¿cierto? 100 denarios, que son como 100 denarios, sí. Son como $1,000, creo que eso, algo así. 100 denarios. Págueme los 100 denarios. No, tenme paciencia. Eso es pagable, 100 denarios es pagable, ¿cierto? A diferencia de lo que él debía, que eso da un poco de millones de dólares. No, págueme todo. Lo metió a la cárcel. Bueno, eso llegó a oídos del rey. Y lo mandó a llamar, venga, mijo, para acá. Usted, hombre, le acabé de perdonar un poco de millones de dólares. Y este pobre que le debe eso no fue capaz. Me paga. Métalo a la cárcel. Lo entregó a los verdugos. Métalo a la cárcel. No saldrá de allí hasta que pague. Lo último, hombre, si no era capaz de pagar afuera, va a pagar adentro. Allá queda. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere demostrar con esta parábola? Primero, que nuestras deudas a Dios son mucho más grandes que lo que otro nos puede deber a nosotros. Es decir, nos van a ofender en algún momento en el camino, nos van a ofender, nos van a defraudar, nos van a quedar debiendo, seguro que sí. Pero lo que la Biblia nos dice es que yo le debía más a Dios que lo que otro me pueda deber a mí. Y lo que la palabra de Dios me está demostrando es que si a mí viene alguien, ¿sí?, a negociar conmigo porque me debe a mí, es decir, ya este no es el agresor, ya este es el agredido, ¿sí? Son los dos puntos que les decía ahora. El de Mateo 5 es el agresor, el que tiene que ir y darle solución al problema antes que lo denuncien. Ya este es el punto de vista del agredido. Entonces lo que dice es que, bueno, si él viene a mí, yo tengo que absolverlo así como a mí Dios me absolvió. Porque mis deudas eran mucho más grandes. Mis pecados eran impagables. ¿Cierto? Recuerde que hablamos sobre eso unos meses atrás, donde yo les decía que los pecados, según la Biblia, se pagan con castigo. A diferencia del pecado que se paga con la muerte, son cosas diferentes, el pecado y los pecados. Los pecados se pagan con castigo, pero si yo dijimos, ¿cierto?, que si cometía 3 pecaditos al día son como 1,000 al año, y que si tengo 30 años son 30,000, y son 30,000 castigos. ¿Quién los aguanta? Nadie. O sea, nuestros pecados eran impagables. No podíamos pagarlos ni con nuestro propio sufrimiento. Entonces, Dios nos absolvió de ellos. Lo que Cristo me dice es que si a mí viene un hermano a negociarme y a decirme, hermano, sí, yo le voy a pagar, miremos cómo hacemos, yo debo estar abierto a eso. Y si quiero perdonarlo, pues debo perdonarlo. Pero yo no puedo atar al hermano. Porque si yo me obstino en mantener la denuncia, listo, al hermano le van a cobrar sí o sí porque él debe. Va para la cárcel. Pero lo que la Biblia me dice es que entonces a mí también me van a cobrar lo mío, porque yo no estoy siendo justo.
Porque ¿cómo es posible que a mí me absuelven tanto y yo no puedo absorber lo más poco? También estoy quebrantando la justicia del reino y estoy desequilibrado. Entonces, si el hermano viene a mí y me dice, hermano, bueno, yo no sé, hermano, ayúdeme, ¿cómo hago? Bueno, yo debo proponerle también al hermano una salida de su situación, así como Dios me ofreció a mí una salida, porque yo no la tenía. ¿Cómo le iba a pagar yo a Dios? Yo no tenía la forma. Dios entonces proveyó para mi salvación en Cristo Jesús y me absolvió de mis pecados. Él pagó lo que yo no podía pagar. Ahora, si el hermano viene a mí y bueno, es una ofensa, bueno, pues absolverlo, hermano, no me debe nada, lo perdono y cuando yo perdono debo perdonar, es decir, yo no debo después estar comentando que es que el hermano me hizo esto, no, si lo perdoné, lo perdoné. Amén. Amén. Si es de dinero y el hermano no puede pagar, pues miremos cómo o se le presenta una próloga o le perdono tanto y págueme esto, o cuadremos. Pero lo que la Biblia me dice a mí como agredido es, dele una salida al personaje. O sea, no lo envíe a la cárcel, porque si usted lo denuncia así, él va a ir a la cárcel. Pero usted también recuerde que es digno de cárcel. ¿Sí? Entonces juzgue desde ese punto de vista y absuélvalo, propóngale un negocio, déle una salida y arreglen el asunto de una manera sensata y de esta manera lo libras a él de la cárcel y también nos libramos nosotros. Amén. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Alguna queja, reclamo, pregunta, inquietud? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ya terminando, por eso Mateo 18:15 donde leímos. ¿Cómo solucionamos todo esto? En el momento en que alguien nos ofendió o ofendimos a alguien, busquémoslo y démosle solución al asunto. Y así no dejamos cosas dilatadas para sufrirlas después o sencillamente para que nos las cobren el día que seamos juzgados por la justicia del tribunal de Cristo. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.